Bueno, y lo prometido es deuda, hermano. Aquí estamos en vivo. Ay, Dios mío, qué bueno, qué fuerte. Nuestro primer en vivo en Radio Hechura, su canal Hechura. Bueno, yo invito si usted está entrando a este en vivo, no se desconecte. Bueno, voy a pedirle aquí a producción que me active esto. No se desconecte rápidamente y yo le invito a que se conecte a esta maravillosa palabra. Dios hablando en esta maravillosa noche. Y bueno, tenemos grandes invitados en esta noche. Douglas, bienvenido. Hermano, un placer estar aquí para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y que sea lo que Dios quiera hacer en este día, levantar, rearguir y exhortar al que Dios quiera hacerlo. Amén. Wow. Jason, entre tantas ocupaciones lo logramos. Amén, manito. Qué bendición poder estar aquí. La verdad que, Ángelo, para mí es un honor poder estar en esta plataforma y decirte que para mí este es un tema que creemos que va a bendecir muchas vidas y Dios está en el completo asunto, creemos, en el nombre de Jesús. Y de la casa, exclusivamente de la casa, el varón Alexander Mena, que nos viene a dar este maravilloso aporte para este podcast de hoy. Bueno, para mí es una bendición estar aquí y bueno, contar con estos tres hombres de Dios, una gran bendición. Y bueno, sí, vamos a fluir, dejar que Dios, amén, lo que Dios vaya a hacer a través de lo que se va a hablar aquí, amén. Bendiciones. Wow. Bueno, tremendo. Y la cita de hoy es la siguiente, ponme cuidado. Dice Proverbios capítulo 16, versículo del 17 al 19. Después del orgullo viene la caída. Tras la arrogancia, el fracaso. Es mejor ser humilde y vivir con los pobres que compartir riqueza con los orgullosos. Pero me voy ahí. Después del orgullo viene la caída. Wow. ¿Por qué caen los hombres de Dios? ¿O por qué podemos caer los hombres de Dios? Wow. Varón Jason. Sí, mira, Ángelo, para mí, yo creo que tú lo dijiste. O sea, hay una parte del ser humano que se llena de orgullo, la arrogancia, la prepotencia, y tiende a que muchas personas descuiden lo más importante, que es la relación. Mira que yo decía, para muchas personas dicen, pero ¿cómo un hombre de Dios va a caer? O sea, es la primera pregunta que uno se hace. Claro. ¿Cómo un hombre de Dios, si es un hombre de Dios, cómo va a caer? Y siempre estamos diciendo, no es un hombre de Dios porque cayó. Y estamos señalando por esa parte. Pero una de las cosas que suele pasar es por el descuido. ¿Y ese descuido en qué? En la relación con Dios. Y yo tengo un pasaje en específico que te puedo decir y quiero tocarlo por un momento. Quiero que leas conmigo. Mira lo que dice segunda de Pedro 1, versículo 10 y 11. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Sabe que cuando uno descuida la relación, cuando uno descuida el estar con Dios, esto hace que mucha gente deje de hacer la vocación por la cual fue llamado y termina viniendo consigo grandes consecuencias, entre ellos la caída. Entonces yo pienso que cuando yo estoy conectado con Dios y ocupado en la tarea que Él me demandó, yo creo que allí voy a estar enfocado y no haber caída. Una de las caídas es por el desenfoque, por la falta de estar ocupado en la vocación, por estar entreteniéndonos en muchas cosas, y eso es lo que trae para mí, digamos, uno de los puntos en cuanto a la caída. Teddy. Bueno, yo traía ese mismo texto, pues, porque siempre se asocia el que más habla directamente de la caída. De la caída, ¿no? Y lo dice, antes de la caída está la altivez de espíritu, el orgullo. Y hay un texto, creo que es el Salmo 138, donde dice que al altivo y al orgulloso Dios lo mira de lejos. Wow. Entonces, cuando dice que Dios lo mira de lejos, quiere decir que Dios no está cerca de los orgullosos. Entonces, como Dios no está cerca del orgulloso, no tiene comunión con Dios, no tiene relación con Dios. Entonces, cuando alguien no tiene una relación con Dios, es una caída fija. Yo lo veo como el complemento del texto. Cuando por tu ego, por tu orgullo, por tu altivez, Dios no resiste eso en ti y se aleja. Dios no quiere tener comunión
con el orgulloso Wow. o con el egocéntrico o con el altivo, al final eso es lo que hace que tú, sin darte cuenta, la presencia de Dios se aleja de ti y terminas cayendo. Ministrar en el altar bajo el poder de Dios, pero sin el Dios que te dio el poder. Wow. Douglas. No sé, este tema es muy amplio. Para mí es un tema muy amplio porque la caída de un hombre de Dios se puede basar en muchas cosas. Así es. La caída de un hombre de Dios puede basarse en el amor al dinero. La caída de un hombre de Dios puede basarse en que perdió el primer amor. Wow. ¿Sí? La caída. Es que el título de hombre de Dios se da porque un día estuviste en un escalón, estuviste en un estatus y eso te hace estar en la palestra. Eso te hace estar en el lente de lo humano, del hombre, sabiendo que es Dios quien lo usa. ¿Sí me entiendes? Entonces, para bajarte del altar, tienes que bajarte de todo el orgullo, de todo el ego. Y muchos de nosotros no queremos bajarnos de ahí porque no queremos vernos caídos, pero ya estamos caídos. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo mirando yo también estaba meditando mucho en ese versículo y me fui a indagar un poco qué es la altivez. Y aquí indagando es aparentar ser alto, exaltado, elevado o eminente, ¿sí? O sea, cuando ya hay un orgullo es porque tú sabes que ya perdiste esa posición y ya no vives, digamos, conforme a la relación con Dios, sino conforme al orgullo y a lo que se te ha dado, lo que la gente ha mirado por años, por trayectoria, ¿sí me entiende? Entonces, muchos hombres de Dios, lo que les falta es reconocer que han caído y humillarse, decía mi hermano Teddy, humillarse y poder volver a esa esencia que Dios le entregó en un principio. Pero ¿por qué querer sostener, Jason, una fachada? ¿Qué es tan fuerte hoy en día? ¿Por qué los hombres de Dios o los que trabajamos para la obra de Dios? Sí, porque creo que todos nosotros de cierta forma, Teddy, prestamos un servicio a Dios. Pero cuando, no sé si es que no hay señales o es que no las estamos escuchando. Mira, yo creo, yo me remonto a la historia de David. David fue un hombre que comete una falla, comete un error, un hombre de Dios. Pero, ¿qué sucede en esa parte? La posición. La posición es la que nos cuesta soltar. El saber de que soy X pastor, soy X profeta, soy X evangelista, soy el ministro internacional, tiende a que yo quiera cubrir mi condición, mi falla y mi error, añadiendo consigo otros pecados. Podemos ver que una de las situaciones que vivió David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Wow. Y aquí es donde tenemos que entender, porque en el reconocer Dios puede restaurar. Pero vemos que la situación de él quiso tapar un pecado con otro pecado. Él quiso tapar una situación como cubriéndolo y pudiendo de pronto matar al que podía señalarlo. ¿Me hago entender? Entonces, allí parte el rey, el hombre de eminencia, el hombre de estatus, el hombre reconocido, el hombre que tenía que dar, digamos, un buen testimonio. ¿Cómo es posible que de una u otra manera se metió con la mujer de su amigo, de un trabajador de él? Me hago entender. Entonces, aquí parte de que muchas veces por mi posición, muchas veces por el saber lo que ya logré, y no quiero que alguien me señale, me juzgue, entonces empezamos a encubrir el pecado. Entonces yo creo que eso es lo que yo puedo ver en esta parte. Bueno, pero algo que hay que resaltar, porque el tema es ¿por qué porque cae? los hombres de Dios. En David, todos sabemos que David cae cuando era tiempo de guerra. Amén. Y se quedó en el palacio en la ociosidad. La ociosidad también es un factor Sí. que puede hacer que tú caigas. Dicen por ahí, una mente ociosa, taller del diablo. Amén. Tremendísimo. No, claro, porque es que David era el rey y él decide quedarse en el palacio y dice, no, hoy no voy a la guerra, que vaya el ejército. De todas formas van a ganar. Yo me quedo en el palacio.
fue del palacio haciendo nada, Wow. que él vio a la mujer de Urías, Que estaba bañándose. Wow. y en eso fue que vino la ocasión para la caída. Porque si él está ocupado en la obra, él está ocupado metido en lo de Dios, conectado, no en ociosidad, difícilmente él iba a tener la ocasión para caer. Entonces yo digo que uno de los factores es la ociosidad. Hay que tener mucho cuidado con la ociosidad. Usted es cristiano y no le está sirviendo a Dios. Usted es un hombre de Dios, pero no le está sirviendo a Dios en ningún área tampoco. ¿Sí me entienden? No está predicando. Tiene no el sirve. título, porque hoy vemos que mucha gente, Así es. Douglas tiene el título y que evangelista, que ministro, pero cuando uno va a ver realmente qué se está haciendo, si no hay una cámara, no hay un fruto, porque Wow, también esa es otra cosa. Es que el servicio a Dios es mucho más que simplemente predicar. Así es. Tú puedes servir en la iglesia limpiando, barriendo, en muchas áreas que tú puedes hacer, y estaba el servicio de Dios en la iglesia. Entonces, el punto es la ociosidad. No sé, mis hermanos, qué piensan o qué aportes pueden dar a esa misma ociosidad. Sí, o sea, mire, podemos, desde el momento que nosotros nos convertimos, detrás de cámara hablamos eso con Teddy, desde el momento que nosotros nos convertimos, empieza una guerra, ¿sí me entienden? Nosotros debemos de entender que cuando tú te conviertes, ya eres un objetivo del enemigo, Wow. ¿sí? Wow. Y cuando tú te conviertes e inicias una relación con Dios, empiezas a conocerlo, empiezas a experimentarlo, empiezas a ver el favor de Dios en tu vida, eso te va llevando a unos escalones, ¿sí me entiendes? Pero lo dañino de esto, digámoslo así, es que cuando ya estamos en el escalón, uno de los escalones altos, más altos, porque en Dios no hay escalón. no hay escalón y más puede alto. ser que la gente crea que ya lo ha logrado Que es todo. la plenitud ahí, Wow. ¿sí me entiendes? Sí. Dejamos lo que nos hizo alcanzar esos escalones. Me hago entender. Si llegamos allá con ayuno, si llegamos allá con oración, Wow. si llegamos allá con vigilia, si llegamos allá evangelizando, si llegamos allá amando a las personas, y ya que estamos allá, dejamos todo esto, estamos pronto a que caigamos. Wow. Un hombre de Dios cae cuando se llena de altivez. Me llama mucho la atención también, bueno, yo entiendo que el tema de la honra es muy importante, pero hay que también tener unos paralelos entre, bueno, qué es honra y qué es pleitesía también. Claro. Bueno, dice el pastor Will, que está conectado, porque hay unas personas que están conectadas, comparta la transmisión para que llegue a más personas. Él dice la falta de humildad. Y sí, como decíamos en el proverbio, que antes de la caída está la altivez. Entonces, una persona altiva, pues no va a ser humilde. Y mira que es tremendo, porque la palabra dice que el Señor, un corazón contrito y humillado, Él no lo echa afuera. O sea, él va a recibir una persona que se humilla, una persona que entiende que necesita del Señor. Entonces, el que es orgulloso cree que no necesita de nadie. No, y Ese es otro quiero punto. resaltar algo tan importante, que mientras Teddy hablaba de David acerca de que él se quedó ocioso, también algo, dice la Biblia que él durmió hasta que cayó la tarde. Wow. La Biblia registra dos versículos clave de quién era David, y quiero compartirlos con ustedes. Salmo 119, versículo 164 dice: 7 veces al día te alabo, porque tus juicios son siempre justos. Estamos hablando de una persona que adoraba. Que adoraba a Dios. 7 veces alababa en el día a Dios. Salmo 55, 17 dice: al atardecer, por la mañana y al mediodía oraré y clamaré y oirás mi voz. O sea que David prácticamente 10 veces en el día se encontraba en la presencia, pero el día que tenía que ser la guerra, ese día se quedó durmiendo. Entonces, cuando dejamos de hacer, remontándome en lo que decía mi manito Douglas, cuando dejamos de hacer lo que nos montó allá, ya estoy cómodo, Oh. ya me estaban Está soplando, muy bien. Wow. ya está la comidita, las juguitas Wow. ahí, ya está la promoción, ya Sí. vinieron las bendiciones. La iglesia creció. La iglesia creció, vinieron la promoción, gente empezó, la ofrenda creció, los recursos crecieron, la nevera llena, Conexiones ya hay también. conexiones, relaciones, amistades, me invitan por aquí, me invitan por acá, descuido lo importante. Y allí está el peligro. Descuidar lo que me hizo llevar a la altura es un punto clave.
descuidar la oración. 7 veces alababa. Yo me imagino David en medio de sus procesos, cuando él cogía su arpa y en medio detrás de las ovejas y diciendo, te adoro a pesar de que no me aman mis hermanos. Te sigo alabando, te sigo honrando, Wow. te sigo bendiciendo a pesar de todo. Comparte esta ¿Usted me transmisión. está entendiendo? Sí. Y en medio de todo, llegar a un punto de que David ya dijo, ya tengo todo lo que un día me prometió. Wow. Ya estoy en mi espacio de comodidad, de confort. Entonces, allí viene la ociosidad, pero parte de que él descuida su relación con Dios. Entonces, una de las caídas que yo quiero hoy a todos esos hombres de Dios que se encuentran allí, a todas esas mujeres de Dios que se encuentran allí, nunca descuidemos lo más importante, el lugar secreto, donde nadie nos ve, donde nadie nos conoce, pero allí el que promociona está viendo. Jugar con el pecado. Wow. Hay un tema también y es que el hombre tiene que conocer, lo hablábamos detrás de cámaras y lo hablamos hace muchos días, las áreas en las que es débil. ¿Cómo debe de manejarse con el tema femenino? ¿Sí? Un hombre de Dios, que sabemos que la gran mayoría de los varones terminan enredados o pueden terminar enredados en temas de falda. Wow. Tremendo. Mire que me apoya esta pregunta, la apoyo con un texto bíblico que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Wow. Como si tú sabes que hay un problema, somos guapos, ¿sí? Y hay una atracción de la gracia también, Yes. porque Wow. eso tiene más Sí. gracia que cualquier cosa física. Pero es que hay gente que todo lo espiritualiza. Eso. Douglas. ¿Y qué pasa? Entonces, una chica te manda un mensaje, ay, bonito como usted predicó, gloria a Dios, ¿no? Ah, gloria a Dios, pan. Y siempre está ahí ese contacto y halagándote. El halago entra por la conversación, ¿sí me entiendes? Okay. Entonces, muchos de nosotros no cortamos, Wow. ¿sí me entiendes? Y cuando ya nos vemos bien enredados Envueltos. y ya la carne empieza a Justificar. desear. Claro, ay, pero es que no, ¿y por qué no me hace una visita? Es que usted, yo Wow. a todo el mundo escucho, pero usted es que yo Tiene siento que a Dios. Dios, ¿sí me entiende? ¿Por qué no viene a ungirme? Wow. ¿Sí me entiende? Y ya esa ungida Se convierte en otra cosa. Entonces, cuando muchos de los hombres han caído es porque las conversaciones más amplias, o sea, el tiempo que pasan no es conversando con Dios, Wow. sino conversando con el pecado. Aleluya. No sé si me hice Sí, entender. sí. Entonces, cuando tú quieres ser grande en Dios y mantenerte, porque muchas personas han sido grandes en Dios, pero le ha costado mantenerse. ¿Sabe por qué? Porque las conversaciones ya cambian. Wow. Porque tú ya no conversas solamente con el amigo del barrio, tú ahora conversas con el presidente, tú ahora conversas con el alcalde, Wow. tú ahora conversas con el concejal, tú ahora conversas con el que tiene dinero y te puede decir, vea, ore por mí que voy a hacer un negocio. Tremendo. Ahí hubo algo. Ahí ya. ¿Cómo se maneja ahí? Ya empuñó. Entonces ya tu conversación cambia. Ya Wow. empiezas a escuchar otras cosas, ya empiezas a ver otras cosas e inclusive empiezas a frecuentar lugares que tú no frecuentabas. Y ahí es donde Dios no te ha llamado porque sabes que detrás de cada visita hay un beneficio, Alexander. Bueno, pero yo quería como retroceder porque Ok, vamos rápido. le tocó algo y es que él habla de la conversación, ¿no? La conversación con alguna chica o con eso que te va a hacer pecar. Yo por lo menos mi método, lo que yo hago es, yo hago como José en la actualidad. O sea, si no necesito el WhatsApp para algo importante, no se lo cojo. Okay. La única manera de yo tomarle el WhatsApp a una mujer que no es mi esposa y que no digamos que representa algo familiar es porque tiene que ser algo meramente necesario. Si no veo la necesidad, no le cojo el WhatsApp. Si no veo la necesidad, no se lo pido. Entonces, no es que yo sea cobarde. ¿Sí me entiende? Yo prefiero que me digan todo lo que sea, pero yo prefiero hacer como José, solamente que en la actualidad yo prefiero huir. ¿Sí me entiende? Yo huyo a quedarme ahí conversando y hablando y diciendo, no, es que yo soy fuerte. Yo hablo con ella y no caigo. Wow. Eso es orgullo. Y ahí te vas a caer porque no es en tu fuerza, Así es en la de Dios. Y cuando tú dices, tú sabes que eso te puede hacer caer, tú te quedas, estás tentando a Dios.
Y Dios no puede ser tentado. Tú no puedes tentar a Dios diciendo, voy a quedarme aquí y yo sé que esto es peligroso para mí. Y igual voy a salir librado de esto. Cuando el Espíritu Santo te está diciendo, no le cojas el WhatsApp, bloqueala, no hables más con ella. Wow. Y tú no, yo voy a seguir porque yo soy fulano de tal. Ella me necesita. Y no, o sea, yo Ajá. soy fuerte. Wow. Yo soy fuerte y yo sé que no voy a caer, porque no voy a caer. Yo soy, y entonces pasa lo que Douglas dice. Conversa, empiezas a hablar, empiezas a conversar y llega un momento en el que sin darte cuenta, caíste. ¿Por qué? Porque ya no está el Señor. Me preocupa cuando la información, el intercambio es oculto para las esposas. Ay, discúlpeme. Vale, ¿Sí? Claro. Sí, Cuando sí. el intercambio de conversación, claro. ¿sí? No es de notificación a la persona que Dios te dio. Porque listo, digamos que te llega la persona, pero hay muchos ministros que deciden manejarlo ellos, pero no informan o notifican, bueno, amor, tengo esta situación con esta hermana y yo te remito el caso, sino que deciden Wow. manejarlo independientemente, bueno, y luego terminan enredados Es un también. consejo para Mira vos. que hay algo tremendo y un consejo que me daba mi pastor, un gran hombre de Dios, y una de las cosas que él siempre me decía, hijo, con mujer no se visita, que voy a evangelizar. Una mujer sola, vive sola, que vas a ir a evangelizar, que voy a evangelizar a mi exnovia. ¿Eh? O sea, cosas como esas, personas que un día hubo unas relaciones que yo quiero que no se pierda y será que Dios no puede enviar a alguien más. Entonces hay muchas cosas que ahí donde viene corrompen las buenas costumbres. Cuando empezamos con una conversación, recordemos que desde el principio, cuando vino la caída de Eva, fue cuando conversó, Con la serpiente. cuando escuchó. Entonces, en la conversación y en el escuchar se brotan otras cosas, otros temas. Y es allí donde nosotros tenemos que comportarnos como José, huir del peligro no es cobardía. Y es que nosotros tenemos que saber, porque a veces decimos es que yo estoy fuerte, estoy en el espíritu, vengo de 40 días de ayuno, vengo de hacer tal cosa. Y escúcheme, hay mucha gente que ha caído. ¿Dónde vino la tentación de Jesús? Wow. Vino fue después de los 40 días. Ahí, de ayuno. en pleno fuego. Ahí en pleno, en el mover, donde la unción estaba más fresca, fue donde vino la tentación. Y mucha gente juega con que yo estoy fuerte, con que yo estoy firme, y dejamos de descuidar algo que hablamos detrás de cámara, que era que identificar ¿Cuáles fue son mi tus debilidad. debilidades? Cuando yo identifico que yo fui débil en la carne, ¿qué yo tengo que hacer? Hablando con X o Y mujer, al menos que no sea algo espiritual. Y lo que decía, un trabajo de pareja pastoral es el equipo. Tú tienes tu esposa, es tu compañera, tu ayuda idónea, alguien que Dios colocó a tu lado para estar allí, para ver lo que tú no ves. El problema es que en muchos casos queremos abarcarlos nosotros como hombres de Dios. Y no me voy tanto, perdón, Jason, al tema de que pueda que la persona esté fuera. A veces es dentro del mismo grupo de liderazgo. Así es. Que se da el Hay caso más en el contacto. que tú tienes, porque te toca lidiar Claro. con el tema femenino, viceversa la mujer, y entras en un acercamiento peligroso. Tremendo. No, es que, bueno, yo lo que digo, yo que trabajo con jóvenes, en su mayoría hay muchas chicas. Yo, cuando el caso, o sea, hay casos que yo entiendo que los puedo manejar por encimita, pero ya hay casos que yo lo remito a mi esposa. No hablé con mi esposa. O yo le digo a mi esposa, mira este caso, trátalo tú. Porque es que yo no puedo pretender decir como lo que estamos hablando. No, es que yo soy fuerte. Y que luego al final, o sea, no es tomar ese riesgo, porque yo no arriesgo mi vida espiritual. El hombre tiene que, como el Señor dijo, velar Y orar. y orar. O sea, es orar, pero también hay que estar precavido, hay que estar en modo de defensa. Tú tienes que estar siempre en modo de defensa. ¿Qué te puede hacer caer? ¿Por dónde te metes? ¿Por dónde no? ¿Qué puedes hablar? ¿Qué no puedes hablar? Tú tienes que cuídate, tú tienes que cuidarte. Claro. Entonces, yo pienso que nosotros como hombres de Dios, y usted que me escucha, tiene que saber que usted es responsable de su vida espiritual y tiene que cuidarse. El Señor Jesús, y esto es algo puntual, el Señor dijo, ustedes separados de mí, Nada pueden hacer. nada pueden hacer. Si usted se separa de Dios, Dale, tranquilo. cuando su relación con el Señor está rota, se parte, usted tiene que saber que usted espiritualmente usted está mal. Usted no está fortalecido en el espíritu. Wow. Usted está en la carne
y quiere ir, está haciendo visita, quiere estar en conversación, Wow. quiere estar imponiendo Ya mano, tarde de la quiere noche, estar en ya guerra. No, y quiere también meterse a guerra espiritual. Usted quiere estar en la guerra. Es una persona que está siempre expuesta. Usted está en medio de la guerra, sin la armadura de Dios, Wow. y usted no reconoce que no tiene la presencia de Dios, que no está en comunión, que no está en santidad, y aún así usted cree que usted va a poder salir ileso. Entonces el Señor dijo, no, apartados de mí, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Ahí viene la caída. No reconocer que están desconectados. Deseo de crecer y de ampliar mi ministerio. Escúchame. Yo quiero que mi ministerio crezca, ¿sí? Y deseo que avance. Entonces me meto en cosas donde Dios no me ha mandado. Luego hago alianzas. Escúcheme. ¿Sí? Hombres de Dios haciendo alianzas. ¿Sí? Muchas veces como hombres de Dios hacemos alianzas. Y luego nos pasa lo del pueblo, que cuando se dieron cuenta tenían los gaonitas, no recuerdo muy bien la historia, metidos dentro de personas que Dios dijo, Israel, no quiero que hagas alianzas con este pueblo. Y mira que aquí tengo algo que el Señor me dice, que me ministró antes de venir, y decía que hay veces nosotros comenzamos a relacionarnos con lo que Dios no relaciona. Wow. Y ahí viene la caída. Wow. ¿Sí me entiende? O sea, eso es peligroso cuando uno no indaga o uno sabe que Dios no se relaciona con esto. Ha dicho Dios en su palabra, no busqué mujer de tal pueblo. Ok. Y tal hombre como Salomón, digamos, wow. Y buscó esas mujeres, y este hombre, estas mujeres lo llevaron a ¿qué? A adorar a otros dioses. Sí, wow. ¿Sí y parece increíble. Y parece increíble. Un hombre con tanta la mayor sabiduría que dice la palabra que no, amaba a Dios. Que amaba a Dios, y que Dios lo amaba a él, porque cuando él nació dice la palabra que Dios amó a Salomón. O sea, una cosa es que uno ame a Dios y nosotros sabemos que Dios nos ama, pero otra cosa es que ya Dios lo recalque y lo diga y quede registrado que Dios te ama, es porque Dios siempre va a estar contigo. ¿Sí me entiendes? Pero cuando nosotros, sabiendo que Dios en sus leyes dijo no se junten a estas mujeres, porque por algo puede pasar contigo cuando te juntas con un pueblo extraño, un pueblo que no me adora, un pueblo que por más que yo he intentado de que vengan a mí, no lo han hecho, y tú, Salomón, no lo hagas porque vas a caer. Pero Salomón lo hizo, y Salomón tenía mujeres hasta decir ya no más, se desconectó. Y se desconectó. Esa palabra es tremenda. Mire, yo tengo este dispositivo aquí. Este dispositivo en unas horas, unos minutos o en segundos se puede apagar. Me pueden mandar una notificación de que se está descargando. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar el cargador, pero no solamente buscar el cargador. Tengo que buscar la fuente que le da energía. Aleluya. Entonces muchos andamos con la Biblia, pero no andamos con la fuente. Aleluya. ¿Sí me entiendes? Muchos andamos en un altar dando temas, pero no está el espíritu en el tema. ¿Sí me entiendes? Entonces las caídas de los hombres de Dios vienen porque ya no estamos agarrados de la fuente. Ya no estamos agarrados del que verdaderamente te inspira. Ya no estamos, Señor, ¿esto te gusta? No me gusta, no lo hago. ¿Sí me entiendes? Señor, ¿voy para allá o voy para acá? Ya no se consulta, porque tú eres el pastor, tú eres el que dirige, tú eres el apóstol, tú eres el que monta la iglesia, tú eres el que esto, lo otro. Entonces tú ya no le preguntas a Dios nada, porque ya no necesitas dirección. ¿Sí me entiendes? Es como cuando tú conoces ya una ciudad. Tú dices, no, yo para qué voy a buscar dirección si ya conozco. ¿Sí me entiendes? Pero puede haber un lugar que te quede más cerca que tú no conoces. ¿Sí me entiendes? Pues no sé si estamos llegando a volverse independiente en el caminar. En el caminar, exacto. Entonces, mire, cuando nosotros ya empezamos a relacionarnos con cosas que Dios no se relaciona, que no indagamos, Señor, ¿a ti te gusta esto, Señor? No, hijo, no me gusta. Bueno, no lo voy a hacer. Es tan lindo eso. Aleluya. Es tan hermoso eso. Y créame, como dijo mi hermano Jason en un texto, dice,
haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Wow. ¿Sí me entiende? Y yo creo que unos textos atrás dice que añadí a la fe virtud, a la virtud templanza, a la templanza mansedumbre y todas estas cosas. Añadir. ¿Qué quiere decir la palabra añadir? Que si yo digo, a mí me dicen, escoja un equipo para que juegue fútbol, yo tengo que, escojo uno, escojo el otro y escojo el otro. Todo, en cada instante tengo que añadir a alguien para que podamos hacer un equipo. Entonces, digámoslo así, tu equipo espiritual, tú todos los días tienes que añadir algo. Ya tienes la fe, entonces añadir la virtud. Okay. Entonces, cuando tú ya tienes todo eso, vas a tener tanto en tu vida que no va a haber un hueco, una grieta para que por ahí entre la ociosidad que hemos hablado, el orgullo, para que no la confianza en sí mismo. Todas estas cosas. Tú cuando Jason, mira, él dice, habla algo muy claro y es cuando yo creo que aunque estoy añadiendo, pero yo debo entender algo, Alex y Jason, y es que la vida espiritual es diaria y hoy batallé, pero el celular yo no lo cargo una sola vez, ¿sí? Sino que es constante. Mira que hay algo impactante sobre Efraín. Dice que cuando Efraín hablaba, temía el pueblo, pero dice, y pecó y murió. ¿Qué empezó a hacer Efraín? Alianzas. Cuando se hacen alianzas con cosas, personas que en realidad Dios no te ha guiado. Wow. La raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero. Y hay veces cuando yo ya estoy en una posición, utilizo mi posición. Esto también es parte de la caída, sí. Porque tú ahorita preguntabas algo clave y era de la expansión del ministerio y por ahí se fue este ministro. La expansión, quiero crecer, necesito conseguir 100 sillas más. Pero no quiero esperar. Hay una alianza, hay una puerta que me dicen que si yo recibo esto, puedo dejar que entre dinero ilícito dentro de la iglesia, dentro del templo, pero que me está trayendo un beneficio consigo si yo le lavo el dinero. Okay. O sea, hay muchas puertas que se pueden abrir en ese área. Se pueden abrir. ¿Por qué? Porque empieza a venir por causa de la necesidad. Wow. Notemos cuándo vino la caída de Judas. ¿Cuándo vino? Frustración. Mucha gente habla de Judas, pero no ve el Judas que tenía también esposa, que tenía necesidades dentro de casa, que habían problemas, que había que pagar recibos, que tenía que pagar deudas. Y empezó a darle una gran responsabilidad que era tener los recursos y manejar el arca de las ofrendas. Ahora, él vio beneficio allí y él vio que algo se estaba dando el que entregara a Jesús. ¿Y cuándo entra? ¿Sabe cuándo entra Satanás a obrar en la vida de Judas? ¿Sabe cuándo entra? Dice claramente las escrituras que cuando se derrama el perfume de alto precio, dice que Judas dijo, ¿por qué tanto desperdicio? Y dice, en aquel momento entró Satanás en Judas. ¿Cuándo entra? Cuando él dice, no, pero es que yo desde que estoy haciendo esto y no veo beneficio. Es que yo estoy buscando a Dios, no veo beneficio. Es que yo estoy haciendo... Entonces él vio como que la salida, voy a entregar a mi maestro. Cuando él cae, estando más cerca con Jesús. Es que la gente cree que el estar cerca con Jesús me impide que yo caiga. Si yo descuido una área en mi vida, él venía sustrayendo un poquito, sustrayendo otro poquito, ya no pago esto, ya no hago tal cosa. Y en ese descuido llegó un momento en que Jesús sabía lo que le estaba haciendo. Cuando vino, habían puertas abiertas. Y cuando vino la oportunidad de que estaban dando un recurso alto por el que entregara el maestro, él dijo, yo lo entrego. Porque no entendía el valor de ese hombre que estaba entregando. No entendía el valor. También hay una historia en la Biblia, hablando de la caída, que es la derrota de Jai. Wow. Cuando Josué viene de la victoria, vienen de derrotar Jericó. Ellos derrotan Jericó, que era una ciudad amurallada. Sí. Era muy difícil, pero lo hicieron a la forma de Dios y logran conquistar Jericó. Dios da una instrucción y dice, no tomen nada de Jericó. Pero dice que Acán toma un manto babilónico y unos lingotes de oro. Y va y lo esconde dentro del campamento. O sea, él contamina el campamento. Él esconde, hay pecado, hay desobediencia. La desobediencia de Acán trajo consigo que el ejército del Señor fuera derrotado, pero esa caída
también tiene más cosas. ¿Por qué? Wow. Porque Acán toma el manto, lo esconde en su tienda. Cuando viene la siguiente ciudad, el siguiente desafío, que es el pueblo Jai, dice la escritura que Jai era un pueblo pequeño. Y dijeron, no No subamos todos. necesitamos, sí. Se confiaron. Sí, ellos se confiaron. Confiaron en sí mismos y no consultaron a Dios para ir a vencer, para ir a pelear contra Jai, sino que dijeron, nomás con cierta cantidad de hombres, no hay necesidad de consultar a Dios, simplemente vamos y lo vamos a derrotar. Entonces, ¿qué pasa? Dios me dio la victoria en el pasado con Jericó, a Jai me lo voy a comer como pan. Pero el asunto es Que para cada no victoria hay o una sea, dirección diferente. No hay enemigo grande ni pequeño, sino que nosotros para todo tenemos que ir con la dirección de Dios. La dirección de Dios. La obediencia. O sea, tú puedes haber derrotado, haber pasado una tentación muy grande y caerte con algo que tú pensabas que era una jugada. Entonces, cuando ellos van a pelear con Ai, son derrotados, mataron a algunos, salieron huyendo, y eso viene a ser una vergüenza para ellos, para el pueblo de Dios. Sí, venían de victorias. Entonces, Venían de victorias, sí. ora y le dice, Señor, mira esto. Yo le dice, ¿por qué estás así? Hay pecado. Wow. Santifica el pueblo. Saca el pecado de en medio del pueblo. Amén. Han tomado lo que yo dije que no deben Relacionarse, de sí. Wow. O sea, hay cosas que a otros le quedan bien, Pero al pueblo de Dios no. Claro, Entonces, la relación. la iglesia no puede pretender participar en todo lo que el mundo participa, aunque no pareciera malo, pero hay cosas que a nosotros como hombres de Dios no nos quedan Y bien. terminan enredados. Porque otro que es del mundo lo hace y no pasa nada. Pero nosotros que somos hombres de Dios lo hacemos. Sí, nos es caemos. verdad, es verdad. Porque es que nosotros no podemos andar por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, sino por lo que dice Dios. Wow. Un corazón que tiene, vamos avanzando, Dios mío. Vamos a ver si nos da el tiempo. Hay un corazón que entra a servirle a Dios, como es el caso que Jason mencionaba acerca de Judas, ¿sí? Había un área no entregada, no rendida, que era el amor al dinero. En algunos es el deseo de ser famosos, en otros es que fueron mujeriegos en su vida pasada, ¿sí? Y no le ven como, es que no le veo la importancia, es que ya Dios me curó, ¿sí? Es que tranquilo, no hay problema, no, relájese que ya Dios lo hizo, y empieza ese autoconvencimiento. Entonces, ¿con qué intención estás trabajándole a Dios? Porque también de eso puede depender una caída. Claro. La intención con la que yo entro, ¿sí? Y esa intención, aunque yo estoy ahí, estoy haciendo lo de Dios, me sigue trabajando. Wow. Voy a aportar algo ahí. Lo que pasa es que muchas veces nosotros entramos con una intención buena, pero cuando vemos que hay de beneficios allá, es que nos contaminamos. ¿Sí me entiende? O sea, nosotros muchas veces, yo voy a evangelizar y no me importa si no tengo esto, si no tengo lo otro y esto y lo otro. Pero cuando vemos que en el evangelismo, a nosotros nos pasó en Santander de Quichao, estábamos evangelizando y Dios puso un favor, mi hermano, tan tremendo que nosotros íbamos pasando y el piñero, venga muchacho, y nos da un poco de piña. Nosotros íbamos, sí, así, y estábamos predicando, bíblico. Sí, estamos predicando en un lugar, pusimos el bafle y a Jason lo llamaban, venga, y pum, Jason llegaba con 20, y el otro con 10, y ay muchacho, esto, el otro. Pero como nosotros sabíamos que íbamos a una asignación, eso a nosotros no nos desvió, porque si nosotros decimos, bueno, en este pueblo nos está yendo bien. Y como que el negocio. Bueno, ¿sí o no? Entonces, Claro que sí. vamos a poner bafle todos los días y vamos a ver qué, ¿sí me entienden? No, la intención no era esa. Wow. Entonces, tú puedes tener el favor de Dios, pero no puedes aprovecharte del favor de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, si nosotros vemos que si para usted pone un tesorero, mi hermano Teddy, mi pastor Jason, usted que ya está liderando una iglesia, para usted poner una persona en tesorería es porque hay bastante. Usted no va a poner a alguien en tesorero por 500,000 pesos. No, claro que no. Usted lo maneja usted mismo. Claro que Pero no. cuando ya hay bastante, usted dice, no, voy a poner a alguien
para que esté ahí direccionando esta cosa. Entonces, Wow. él entró como cualquier otro llamado, ¿sí me entiende? Dios lo llamó, Dios lo impactó su vida, la vida de Judas. Y Judas fue un hombre que hizo milagros. Judas no fue un hombre simple, Judas fue un hombre que hizo milagros. Porque también fue de los que él mandó Sí, de dos en echó dos. fuera demonios, Sí. ¿sí me entiende? Vino regocijado, ay maestro, los demonios se nos sujetan y tal, y el Señor le dijo, ay, tranquilo. Pero mire, para que, vuelvo y repito, para que el Señor ponga a alguien a ministrar la bolsa, es porque había bastante. Amén. Y que conocía el valor de las cosas. Porque cuando María derrama el perfume, el que vio el valor del perfume no fue el Señor, No. fue Judas, ni ella, sino fue Judas, ni ella dijo, ay, voy a derramar este perfume que es caro. No, ella no le importó eso. El único que se Digo, ¿por qué tanto desperdicio si lo podemos vender en tanto? O sea, ella sabía, él decía, lo podemos, es que entra esto a la bolsa, ¿sí me entiendes? Porque donde iban ellos tenían el favor de Dios. Y ese punto ahorita yo quiero tocar algo sobre el favor de Dios. Háblame del favor de Dios. Bueno, Vamos ya. Aquí tenía escrito, dice, tener el favor de Dios ciertamente es peligroso si no lo sabemos controlar. Wow. ¿Sabes por qué? Porque tener el favor de Dios en momento te hace volverte un manipulador. Wow. Y no un hombre que tiene que estar. Mire, el favor de Dios es para suplir la necesidad del hombre. Dios te da el favor para que tú lleves ese regalo al necesitado. El Señor dijo, el Señor Dios me ha ungido para llevar, sanar, para llevar. Liberar. O sea, Él es el que va llevando para sanar, para aliviar, para hacer muchas cosas. Ese es el favor de Dios. No para hacer algo, no para hacer alguien. Oh, exacto. Siempre, entonces, siempre. Cuando tú dices, no, es que yo sé que si a mí me invitan a esa transmisión de Ángelo, allá me van a dar una gaseosa y me van a dar una salchipapa y yo sé que él me va a dar 20,000 pesos para el pasaje. Ahí está el error, ahí está el problema. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque tú dices, si a ti te invitan a un lugar es porque Dios está poniendo el favor, ¿sí o no? Entonces, cuando Dios empieza a llevarte por su favor a lugares, hay hombres de Dios que ya empezó la caída. ¿Por qué? Porque dice, ay, miren la balanza, acá hay 30, ¿cuántos, Pastor Jason, cuántos miembros hay en su iglesia? No, acá somos 35 por la misericordia de Dios y estamos creciendo. Ah, bueno, y llama a Ángelo. Ay, Pastor Ángelo, ¿cuántos miembros hay en su? 1,500 miembros. Señor, yo me voy para los 1,500. ¿Sí me entiendes? Porque ya miran el factor que dinero. Se deja de hacer la obra y se empieza a querer sacarle provecho. Exacto. Bueno, sí, mire que hay algo clave, porque una cosa es algo visible, ¿no? Una cosa es cuando el favor se muestra visible. O sea, cuando se muestra visible, tú te puedes cuidar más. Pero Judas tenía muchas cosas en secreto. O sea, hay uno que está en el medio del pastorado. Hay gente que Dios puede llamarlo y decirle, pastor, quiero entregar estos mercados. Lo que le pasa de pronto a mi hermanita Edima, Dios te bendiga, mi guerrero. Yes, por acá está detrás de cámara. Por aquí está detrás de cámara. Te entregan los recursos. Cuando tú entiendes que tú eres un facilitador, tú lo que haces es invierte en lo que Dios se te entregó. Pero ahí en el oculto es donde se dañan muchos corazones. En el oculto donde vas a comprar los mercados, claro, puedes mover la factura, claro, y delante de los hombres puede hacer miles de maravillas. A mí me pasó en un caso, alguien fue y tocó a mi puerta. Yo todavía estaba como pastor y me tocó, Dios me puso en la congregación donde mi pastora Josefina, donde me congregaba por la misericordia de Dios, y alguien entrega un dinero en mis manos. ¿Lo sabía la pastora? No. Wow. ¿Lo sabía la iglesia? No. Pero el recurso lo habían mandado para la obra. Inmediatamente la llamo, mi pastora, esto y esto y esto, para que lo veamos en el templo. Esto entregaron en mis manos. Y esto lo pongo aquí. La misma persona da uno y me regala algo a mí. Wow. Eso era mío.
lo otro era para la obra. ¿Usted me está entendiendo? Wow. Por eso todo parte del corazón. Yo quiero hablar de algo tan importante que se trata del corazón, porque engañoso, perverso, es el corazón más que cualquier otra cosa. Entonces, cuando se daña el corazón, en el secreto yo ya miro la medida de la ofrenda. Wow. Ayer lo que tocaba mi manito Sí. Douglas, la medida de la ofrenda. Este lugar de acá es Europa, euro. Acá es Colombia, África, peso. vaya. Acá usted me está teniendo dólar. Yo voy es donde está el beneficio. Fíjense con Venezuela no con- voy. Mis viajes misioneros tampoco. Sí. Ahora, y Papá China. Nada de lugares eso. sencillos que Dios te quiere bendecir. Lugares sencillos, pero Dios está probando tu corazón. Y que quieren ir a las naciones, pero las naciones son no son las naciones de acá del Pacífico. No entiendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tratar como hombres de Dios primeramente con el corazón. Pasó con alguien tan especial y yo quiero hablar porque se trata del corazón, la vanagloria. Wow. Y cuando David llega en su más alto impacto, cuando David Dios le entrega un pueblo tan numeroso, cuando lo enriquece hasta decir ya no más, llega un momento en que David manda a censar. Ay, sí. Y manda a censar un hombre que era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que amaba a Dios, que buscaba a Dios. Y como en el momento dice que manda a censar, pero dice, y esto le pesó en su corazón. ¿Sabes qué David quería ver? Y decir, todo esto Lo he logrado yo. por la fuerza, porque he hallado gracia. Tengo más gracias que Teddy, tengo más gracias que Sí, Douglas. Es que yo soy el megapastor, es que yo soy el mega... Tremendo ahí. Oh, Dios Hay mío. competencia entre los hombres de Dios y por querer hacer lo que otro hace, caen. Mi Traen hermano es más división grande, a las hermano. iglesias y destruyen el propósito de Dios para seguir su propio consejo. Bueno, yo estaba esperando que Ok. mi hermano, el pastor Jason, diera su intervención, porque yo quería hablar de algo, porque nosotros a veces nos llevamos al término nivel hombre de Dios, porque siempre estamos el que predica, el que está más alto. Bien, Pero bien. hombre de Dios, Cualquiera. mujer de Dios, es el Bien. que se santifica, Exacto. el que se guarda para Exacto. Dios, el que es testigo de la resurrección de Jesucristo en cuanto a testimonio de que Cristo está vivo. Wow, es como un marketing que hay en las iglesias también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una de las caídas, aunque no, una de las caídas que también viene es cuando usted pone la mirada en el hombre. Hablemos de eso. Ok. Wow. Usted es como cuando el creyente o Está la acá. persona pone la mirada en su pastor, pone la mirada en lo que hacen los demás y no pone la mirada en quién. En el En Señor. Jesús, en el Señor. Entonces, cuando usted pone la mirada en el hombre y no en Dios, usted tarde que temprano termina cayéndose Se sale. o apartándose. Wow. Porque es que el hombre va a fallar. El hombre falla. El hombre, Fallamos. el hombre va a fallar. El hombre va a cometer un error. Y cuando esa persona que tú tienes en el pedestal, en vez de ser Dios, cuando esa persona falle y tú veas que tu ídolo de carne Sí. falle, ahí se te viene el mundo abajo. Wow. Wow. Y ahí ya no quieres saber más nada del evangelio. Wow. Yo he escuchado gente que dice, yo no quiero saber más nada de iglesia, yo no quiero saber más nada de pastor, yo no quiero saber más nada de cristiano. Pero uno no lo escucha decir, yo no quiero saber más nada de Bueno, entramos a una parte muy importante, que bueno, líder, que tocas ese tema. Porque las caídas, porque vamos concluyendo, las caídas de nosotros como hombres de Dios o los que lastimosamente están en una situación desfavorable en estos momentos, han ocasionado que el pueblo cristiano y los que todavía no han entrado a ser creyentes generalicen, ¿sí? Por la conducta de una persona. Hoy se escuchan cosas como: todos son así, yo por eso no voy a las iglesias, es que allá se pasa esto, en esa iglesia se roban esto, por ejemplo, Claro. es que este pastor toma, ¿sí? Porque también hay uno que Claro. toma uchelita y sí. Entonces, hay tantas cosas que por esa persona que cae nos afectan a todos como cuerpo de Cristo. ¿Qué le podemos decir a las personas que nos están viendo, que van a ver este en vivo, que les ha tocado ver esa persona que en algún momento predicó la fe, pero que hoy no está lastimosamente en esa posición? Yo creo que todo parte del blanco, a quien yo estoy viendo como referencia. ¿Sí me entiende? Te decía, hay veces ponemos una balanza y en ver a Dios en el hombre o la persona que me inspiró. Entonces, la Biblia dice, Hebreos 12,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando yo pongo mi patrón como, digamos, referente a ese hombre de Dios que es imperfecto, que comete errores, que Dios está procesando, que Dios está trabajando, pero yo lo veo en un pedestal que él no puede fallar, es allí donde viene en que muchas personas se decepcionan. Wow. Y dicen, yo ya no quiero saber nada del evangelio porque X, porque Y hizo esto, hizo lo aquello. Pero cuando mi enfoque va más allá que ver al hombre y mi enfoque va en Cristo, en el autor, wow, el principio, el que creó todo y consumador de la fe, cuando de ese es mi pedestal, automáticamente yo entiendo que Dios está trabajando aún con cada hombre de Dios que está cayendo. Entonces, ¿cuál es mi consejo que hoy le doy a cada persona que de pronto está allí conectada? Esas personas que de pronto están diciendo, es que yo no quiero saber nada del evangelio, es que usted no sabe, yo crecí, esta persona, mi mismo pastor, me quiso molestar, la persona que yo confié, mi líder, una vez vi que quiso hacer lo malo, lo vi que engañó a su esposa y por eso yo no estoy siguiendo a Dios. Quiero decirte, por ejemplo, a seguir a Jesús. Porque cada persona es un vaso de barro y al que Dios no le está trabajando el corazón, le está trabajando el hígado. Al que no le está trabajando la pierna, le está trabajando la mano. Pero algo está trabajando Dios. Pero cuando tu enfoque es Cristo, el ser perpetuo, el que no tiene error, allí vamos a hallar descanso. Queremos hablarle a esas personas que están allí conectadas, esas personas que están diciendo, ahora entiendo y comprendo que mi enfoque tiene que estar puesto en Jesús. Porque cuando mi enfoque está puesto en el hombre me falla y automáticamente me decepciono. Y eso me tiende a apartarme de los caminos de Dios. Que tu enfoque, hoy quiero decirte, sea Jesucristo. Que tu corazón esté enfocado en Jesucristo. Él es el autor, Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que hace nueva todas las cosas. Él es el que puede llevarnos a la perfección. Él es el que nos enseña el más alto modelo, el ejemplo de fe, el único que hizo las cosas perfectas, que fue hallado sin pecado en esta tierra. Por eso tu ejemplo a seguir modelo tiene que ser Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos. Yo quiero decir algo ahí. Excelente lo que mi hermano Jason dice, pero nosotros también debemos de entender que cuando Dios te posiciona en algo, nosotros ya somos un lente para los demás. Y hay algo que nosotros nos olvidamos que se llama el testimonio. Wow. ¿Sí me entiende? Y el testimonio hay veces evangeliza más que tus palabras, que las mismas palabras. ¿Sí me entiende? Porque la gente seguía a Jesús, no solamente por las palabras, sino por los hechos. ¿Sí? Entonces, dice la palabra del Señor que todo el que milita, de todo se abstiene con el fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Sí me entiende? O sea, muchos de nosotros no nos abstenemos de cosas por satisfacernos a nosotros mismos y no satisfacer la obra del Señor. ¿Sí me entiende? Entonces, hoy por hoy, este tema es muy amplio y también es una tela muy fina. ¿Sí me entiende? Cuando me hablas de militar, también hay cierta, y que luego lo voy a tratar en otro en vivo, y es el liberalismo que hoy se predica desde los altares y que se... estoy en la gracia. Sí, no, y no solamente se predica, sino también se modela y también puede ser una corriente muy peligrosa para el pueblo de Dios. Y mire, y lamentablemente, hoy lo que debería de ser para más alcance y traer más masas al evangelio, hoy se está usando para que haya mucha división en el evangelio. ¿Sí me entiende? El evangelio es uno solo.
el Señor no me las va a cambiar el hombre. Amén. ¿Sí me entiende? Voy a hablar un poco, dar un ejemplo. Yo sé que es un tema muy candente. Por el tema, un día yo hablaba con una persona y me decía, esa persona decía que no, que él ya él no creía en las lenguas y esto y lo otro. Y yo le dije a él, bueno, listo, en la Biblia habla de lenguas angelicales, en la Biblia habla de que nosotros nos comunicamos con Dios en lengua extraña. Y esta persona decía que no, que eso era una falacia, que esto, que lo otro. Y yo le digo, bueno, listo, puede ser una falacia, pero yo sin leerlo, a los 4 días de estar convertido, yo empecé a hablar en esas lenguas. Wow. Entonces, ¿quién me lo enseñó y quién me lo introdujo si yo no sabía nada? ¿Sí me entiendes? Ni siquiera lo había leído en la Biblia y Dios me bautizó en lengua. Entonces, ¿cómo alguien que viene con su teoría, con sus caprichos o con su falta de relación con Dios va a venir a quitarme algo que yo lo viví aún sin haberlo leído? Un espíritu de error, señor. Un espíritu de error. ¿Sí me entiende? Entonces, no me permito que alguien quiera quitarme las experiencias que yo he tenido con el Espíritu Santo por que él tenga un concepto erróneo de aquellas cosas. Hay un tema y es que a mí me preocupa también el otro lado, Jason, y debo de decirlo. Húndele ahí, te listo. Y me preocupa el hecho de que cuando el hombre de Dios también cree que no debe ser sujeto a una autoridad, porque también tenemos que decir que viene la caída. Mire, voy a decir algo mientras damos un toque acá. Ese tema, mire, dice la palabra que los ángeles fueron puestos superior a nosotros. Y si nosotros vemos, la primera caída vino de alguien que prácticamente era superior. Pero, ¿sabe? Y hablando bajo que ese hombre, ese ángel o ese querubín, ese arcángel, no quería estar ya sujeto. ¿Sí me entiende? Entonces, ya hay una rebeldía. Y cuando hay esa rebeldía, ya tú no te quieres sujetar a nadie porque tú crees que ya estás en una posición y esto y lo otro. Y aún quieres ser más grande de aquel que te puso en la posición. Aleluya. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí viene la caída. Y él, como es experto en caer, quiere hacer caer a los demás. Sí, quería aportar un punto y es la importancia del sometimiento. Dice, o sea, mucha gente quiere hoy una posición porque no quiere sujetarse a nadie. Mucha gente hoy quiere un espacio, ejemplo, ser pastor, ser líder, porque no quiere que nadie le gobierne, que nadie le guíe. Entonces, yo creo que parte, manito, del aprender a ser moldeado. Si hoy también quiero resaltar, Dios ha sostenido muchos hombres de Dios, lo ha sostenido porque han aprendido a sujetarse, porque han aprendido a escuchar, porque han aprendido a caminar con Dios. A mí me fueron muchos consejos de mis pastores. Yo no me movía a ningún lugar sin y queremos ser un buen primero.